Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es jueves de maestros que dejan huella. Y hoy se encuentra con nosotros el maestro, doctor e investigador José Gavino Castillo Flores. Pero ¿quién es él? ¿De quién estamos hablando? Ponga usted mucha atención. ¿Quién es el doctor José Gavino Castillo Flores? Es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Es maestro y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. En 2012 obtuvo la beca Teixidor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, institución en la que, además, realizó 2 estancias postdoctorales entre 2014 y 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde hace 10 años. Y es investigador honorífico del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila desde 2023. Es miembro de la Red de Investigadores del Norte de México, de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y de la Red Iberoamericana de Investigación Educativa. Desde 2017 es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Forma parte desde 2019 del núcleo académico de la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, de cuyo programa fue diseñador y coordinador entre 2019 y 2023. Cuenta con el perfil PRODEP y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Interdisciplina, Cultura y Sociedad, adscrito a dicha facultad. Ha dirigido y formado parte de comités de tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones como el Colegio de Michoacán, la UNAM, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras instituciones. Ha realizado también estancias de investigación en instituciones como la UNAM, la Universidad Veracruzana, el Instituto Mora, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha fungido como evaluador de proyectos de investigación de posgrado para diversas instituciones académicas y de proyectos postdoctorales CONACYT. Ha sido jurado de premios nacionales y regionales de historia y dictaminador de más de una veintena de libros y artículos para instituciones de reconocido prestigio académico que forman parte del Sistema Nacional de Posgrados. Además, como apasionado de la promoción y la difusión de la historia, ha impartido poco más de 50 conferencias y ponencias en diversos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Ha organizado unos 40 eventos académicos y es conductor del programa de radio Voz de la Memoria de la Universidad Autónoma de Coahuila y del programa de Historia, Ciencias Sociales y Algo Más, el cual se transmite por YouTube y Spotify. El doctor Castillo es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y posee una amplia experiencia en investigación histórica que se demuestra en más de 30 publicaciones. También en su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, galardones y homenajes, el último de ellos apenas la semana anterior, cuando fue distinguido por la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística con la Medalla de Acero al Mérito Histórico, Capitán Alonso de León. Esto por su destacado esfuerzo por estudiar, investigar, publicar o difundir la historia. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande contar hoy aquí en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo con la presencia del doctor José Gavino Castillo Flores, nuestro maestro que deja huella de este jueves. Bienvenido, maestro. Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Edith, un placer, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Un orgullo contar con maestros e investigadores como usted aquí en Coahuila, apasionados de la historia, porque si no estamos enterados de nuestra historia, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces es un orgullo muy grande contar con profesionales como usted. No, te agradezco muchísimo, Jesús, la deferencia de haberme invitado a tu programa. Un programa además que tiene ya tradición en nuestra ciudad, así que yo me siento muy, muy contento de estar con ustedes, por supuesto, feliz. Mira, la historia, yo creo que de alguna u otra forma todos estamos relacionados con ella, ¿no? De alguna u otra forma. Ya sea que no te guste o que te guste mucho la historia, pero siempre es importante. De ahí venimos. La clásica pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que por eso es fundamental pensar siempre en la historia, porque es parte también como de la identidad, ¿no? De nosotros. ¿Quién no ha pensado, por ejemplo, en saber quiénes son sus abuelos, quiénes son sus ancestros, ¿no? Lo más lejano que podamos ir? Porque tenemos esa curiosidad también de saber de dónde venimos, quién es. Porque si le rascamos nos vamos a topar con unas sorpresas tremendas, ¿no? Además, bueno, a veces conviene y a veces no tanto. Claro. Pero no, sí, muy contento. Yo la verdad feliz, Jesús, porque apenas la semana
semana pasada, como bien decían ahora en la introducción, pues nos reconocieron con la medalla al mérito histórico, es una medalla en la categoría nacional por investigación histórica, por difusión de la historia. Entonces es un reconocimiento que yo digo y lo diré siempre, no es nada más un reconocimiento personal, sino que es un reconocimiento que es para la propia universidad, ¿sabes? Y para la Facultad de Ciencias Sociales, que es donde desde hace varios años ya estamos trabajando por difundir, promover, impulsar la investigación histórica. Profe, lo he visto, bueno, ahorita y lo describía Chucho en la biografía, pues en varias áreas, ¿no? No hay como un tema ahí en específico. ¿Por qué elegir estas áreas? Fíjate, Edith, esa pregunta es muy buena porque generalmente los historiadores, las historiadoras, cuando nos formamos, suele mucho existir la idea de sobreespecialización. Es decir, casi estamos acostumbrados y esta instancia CONACYT, ahora CECITI, hace tiempo nos pedía, por ejemplo, que fuéramos que fuéramos demasiado especialistas en algunos temas. Entonces, acabamos haciendo temas de investigación histórica sobre algún tema en particular muy pequeño. A veces decíamos, yo trabajo en la parroquia de Saltillo entre 1748 y 1750. A ese nivel. A ese nivel. Hoy en día, lo que estamos haciendo, y un poco lo hacemos también desde la Facultad de Ciencias Sociales, es promover que el historiador sea mucho más integral, que sea mucho más cercano además a la comunidad y que tengamos un perfil de investigadores, pero también de investigadores que son responsables también de participar en la solución de problemas, en acercarse a la comunidad y pues en estar al pendiente, a ver qué tanto podemos colaborar. Por eso estamos tratando como de diversificarnos también, ¿no?, en las actividades que realizamos. Oye, ¿cómo sembrar la semillita entre los estudiantes? Porque estamos en un tema complicado, de pronto pues muchos estudiantes se refieren a la historia como algo aburrido y demás. ¿Cómo sembrar esta semilla? Fíjate, curiosamente y contrario a lo que se podría pensar, es muy fácil. Bueno, por un lado es complicado porque cuando venimos a veces de la educación media, nos enseñan la historia de forma muy aburrida, como tú decías, ¿no? Siempre es así, como que apréndanse nombres, apréndanse fechas, y eso es lo que no se tiene que hacer cuando enseñas historia. No, eso no es aprender historia, eso es memorizar datos, memorizar nombres. Y que al paso de los años se va, ¿no? Se olvida, por supuesto. Claro. Además te lo aprendías para los exámenes, ¿no? Y de pronto tú decías, bueno, me preparo, estudio. Sí, macheteando. Claro, macheteándole una noche anterior. No, hombre, no te acordabas de nada. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, en la facultad, los jóvenes, bueno, tenemos mucha suerte. Aquí en Saltillo, en las preparatorias y en las secundarias, tenemos a varios egresados de la facultad que están dando clases. Entonces, muchos de los estudiantes que llegan y de las estudiantes siempre dicen, yo llegué a estudiar historia porque me dio clases tal profesor o tal profesora que egresó de aquí. Claro, porque además ellos tienen como que esa facilidad también como de enamorarlos por la historia, ¿no? Tú decías, ¿cómo sembrar la semillita? La verdad es que los estudiantes que llegan y tienen las primeras clases con nosotros se enamoran de la carrera. ¿Por qué? Porque entienden que la historia, que no van a memorizar datos y nombres, y dos, que va a ser una carrera que lo que te va a hacer es enseñar a pensar, enseñar a ser una persona crítica. Entonces, cuando empiezas a analizar todos los problemas que hay a tu alrededor, te comprendes tú mismo, tú misma, desde la historia, te das cuenta que es una ciencia no solo apasionante, sino además necesaria para entenderte, no solo tú, sino entender el mundo donde vives. Creo que eso es fabuloso. Bueno, y de todas las áreas en las que ha estado investigando, trabajando de alguna manera inmerso, ¿cuál es su favorita y por qué? Fíjate que, bueno, hago varias cosas, pero una de las que más me ha gustado es la historia de la Iglesia. Fíjate que esa ha sido como la línea de investigación más la historia eclesiástica. Yo le he dedicado más tiempo a esa línea de investigación y de hecho el reconocimiento que me hacen en buena medida es en ese sentido. Ahora estoy trabajando lo que tiene que ver con la Iglesia en el noreste de México, pero es la línea que más me ha apasionado porque yo siempre digo, luego me preguntan, pero a ver, tú eres muy religioso. Yo digo, no precisamente que sea yo muy religioso, sino que entiendo que la Iglesia como institución, por su historia eclesiástica, tiene una historia muy rica. Claro, tiene una historia muy rica y marca la historia de nuestro país, nos guste o no. Totalmente ligada. Claro, completa. Tú no puedes entender la historia de México, la historia del mundo occidental, si no entiendes el papel que cumple en él la Iglesia Católica. Digo, yo no la estudio porque yo quiera promover la religión, yo soy muy respetuoso de todas las religiones, creo que la libertad es importante, sin embargo, sí pues veo que no lo has hecho, si no ya estuvieras en el Vaticano. Oye, pero sí responderá muchas de las interrogantes que tenemos de cómo funcionamos como sociedad hoy en día, completamente, ¿no? Mira,
Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando me preguntan, profe, ¿pero para qué sirve la historia de la iglesia, la historia eclesiástica? Yo les digo, miren, todo lo que tenemos hoy en día como derecho positivo desde la ley, todas las leyes que entendemos, la forma de organizarnos en sociedad y de vivir en sociedad, parten en buena medida de argumentos morales que se consolidaron dentro de la propia estructura eclesiástica. O sea, el derecho canónico es el origen de nuestro actual derecho civil, ¿no? Secular. Entonces, la forma en que estamos organizados, el hecho de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, muchas veces vienen ya desde un antecedente que se dio con normativas morales eclesiásticas. Profe, ¿a ti qué maestros te marcaron? Tengo dos en particular, fíjate, uno de la secundaria que se llamaba Nemesio, no recuerdo su apellido, ojalá que el profesor Nemesio no me esté viendo en este momento, porque va a sentir muy feo que no recuerde su apellido. Que nos diga, o que se comunique con tenemos ustedes. todo el derecho de no Fíjate que yo acordarnos. estudié en la Escuela Secundaria Técnica número 81, en un pueblo que se llama Chinameca, en el sur de Veracruz, y una profesora buenísima también, socióloga, que da clases, o daba, no sé si ya se ha jubilado ella, se llama Socorro, la profesora es de Martínez de la Torre en Veracruz. Ellos dos son los profesores que sin duda alguna dejaron huella en mí. Me enseñaron a pensar, me enseñaron a ver la relevancia que tenían las ciencias sociales, me enamoraron de la historia. Fíjate, sin ser historiadores, pero tenían una pasión inmensa por el pasado y por hacernos entender que si no sabíamos de dónde veníamos, pues tampoco íbamos a entender qué éramos y hacia dónde podíamos ir exactamente. Profe, no es examen, pero sí, que con todo este bagaje que tienen el tema de la historia y tal, ¿cómo se ve Saltillo con todas estas problemáticas que enfrentamos todos los días? Tenemos desde temas de depresión, claro, el tráfico, bueno, tratar un poco de incluir todo esto. Sé que a lo mejor no es tan fácil, pero no es tan ¿qué fácil, nos puede compartir? Pero la pregunta es muy relevante porque además volvemos a lo mismo. Pensamos a veces que los historiadores o las historiadoras nada más trabajamos con el pasado, como si solo nos pudieran preguntar del Saltillo de 1575, ¿no? Y no, o sea, en realidad los problemas cotidianos que enfrentamos hoy en día en Saltillo son resultado de un proceso histórico. Claro. Por ejemplo, ahora ando trabajando con un colega cuestiones urbanas de Saltillo en la década de los 70s y 80s, que ustedes saben que todo este boom industrial pues trajo una transformación muy importante de nuestra ciudad. Y en buena medida los problemas que vemos hoy, urbanos, cuestiones de tráfico, por ejemplo, cuestiones del transporte, no son de hoy, son problemas que podemos rastrear por lo menos desde finales del siglo pasado. Yo veo una ciudad, como muchas otras, que tiene los problemas normales de una ciudad que crece muchas veces sin una planificación adecuada, pero además con una enorme migración, que es una ciudad, son ciudades como monstruos, ¿no? Que de repente se expanden y que entonces es normal que surjan esos problemas. Ahí viene la cuestión de donde tenemos que participar la academia, el gobierno, organismos de diferente tipo para tratar de enfrentar y resolver estos problemas. Volteen a ver, yo siempre digo, a la Facultad de Ciencias Sociales y a quienes hacen humanidades e historia y otras disciplinas, porque ellos tienen como esta mirada no solo del pasado, sino además la capacidad de reflexionar, no solo desde el ámbito técnico, sino desde el ámbito humano. ¿Qué necesita la población? ¿Qué pide la sociedad en Saltillo? Ahora hemos visto cuántos incendios, por ejemplo, ¿no? Recicladoras, fábricas y demás. Terrenos, todo. El medio ambiente está en crisis. Afectado. Claro, muy afectado. Entonces, son problemas, como todos los problemas humanos, que no se pueden atender nada más de una sola disciplina. No pueden llamar nada más a los ingenieros, no pueden llamar únicamente a alguien que se especialice efectivamente nada más en ese tema, sino que deben ser respuestas integrales. Hay que participar todos como sociedad. Pero, como bien lo señalas, fue a principios de los años 70 cuando empezó la crisis del transporte urbano. Claro. Que Saltillo tenía 10 rutas y que empezaba a crecer esto. Exactamente. Y que viajábamos colgados de la puerta. Por supuesto. Porque las unidades eran muy pocas. Y arriesgábamos la vida, pero teníamos que ir a estudiar y no podíamos llegar tarde. Yo no sé si te tocó, Jesús, pero yo me he encontrado varias notas de prensa. Por ejemplo, porque estoy trabajando en los 80s. Viene ahí de muchos estudiantes que se quejaban desde la década de los 80s por el transporte y hay unas fotos tremendas que tú ves. El transporte, por cierto, ya era bastante viejo en 1980 y los chicos se molestaban por eso, ¿no? Y efectivamente, muchas fotografías ves a las personas colgadas en la puerta, pues porque no cabían. O sea, sí, me tocó. Hubo un boom de migración en esos años y entonces, pues, qué bonito preguntarnos, oigan, ¿y qué pasó en Saltillo?
o sea, la industrialización sabemos que es un signo de Saltillo. ¿Qué cosa, y del noreste en general, ¿no? ¿Qué problemas trajo para la sociedad saltillense en ese momento? ¿Qué pensaron ellos? ¿Qué pensaste tú, Jesús? Perdimos aquella tranquilidad provinciana, Claro, y no claro. lo digo despectivamente, lo digo porque teníamos una riqueza de ciudad en la que no teníamos problemas tan graves como los que tenemos hoy, pero había mucha más convivencia entre las familias. Sin duda. Oye, profe, que nos preguntan aquí en el centro de mensajes, dice, buenos días, por favor, preguntarle al historiador, ¿por qué somos tan diferentes los de Saltillo y los de Monterrey si tenemos el mismo origen? Saludos. Lo que pasa, bueno, mira, tiene que ver con procesos históricos. Es una pregunta que hacemos mucho en la facultad, los chicos que son sobre todo de Saltillo. Porque, mira, Saltillo como gran parte, lo que pasa es que no nos podemos comparar con Monterrey, porque Monterrey es una ciudad cosmopolita, o sea, creció demasiado, tiene 6 millones de habitantes, Saltillo tiene 1 millón y poquito, junto con, ya con la caja, exactamente, ya con las áreas conurbanas. Entonces, no es lo mismo, o sea, la mentalidad es distinta, hay muchísima gente en Monterrey que emigró desde muy temprano, o sea, creció de forma descomunal. Bueno, resultado de eso, ahí están los problemas con el agua que tiene Monterrey, que nos hemos enfrentado nosotros ahora. Y que ahí vamos ahora, acercándonos. Entonces, Saltillo es una ciudad muy pequeña que crece con un aire, no quiero decir provinciano, porque lo siento así como muy despectivo, ¿no? Pero con esa naturaleza como muy local, ¿no? Donde la gente hay mayor contacto, es una ciudad Como pequeña. decimos que es un rancho grande. Claro, porque hasta 1900, uno ve, por ejemplo, hasta 1970, 80, pues no pasaba de presidente Cárdenas, ¿no? O sea, era el centro de la ciudad, prácticamente Saltillo. Tú volteabas a ver hacia el norte. De Cos para abajo, nomás la colonia República. Exactamente, ¿no? Y tú veías ahí el Ateneo y alguno que otro asentamiento por ahí, pero es una ciudad joven en cuanto a su crecimiento. Entonces, una ciudad que tuvo de pronto que enfrentarse a un crecimiento muy, muy rápido entre la década de los 80 y la década del 2000. Entonces, eso marca definitivamente a una población que está acostumbrada a una forma de vida mucho más tranquila, alejada además, porque llegar a otros puntos del noreste, que es una cualidad del noreste, también trasladarse es complicado. La gente no sale tan fácilmente a ciudades grandes, ¿no? Es difícil trasladarse de pronto. No quiere decir que sea malo, porque de repente, es que está encerrado Saltillo. No, espérense. No. La forma de vida en Saltillo es distinta porque su geografía, bueno, nuestra geografía es maravillosa, ¿eh? Sí, y hay que pensar que el noreste no se puede despegar sin la geografía. Y la Sierra Madre Oriental, que es preciosa, pues marca también las formas de ser de las personas. No es un carácter mucho más local, mucho más cercano, mucho más familiar. Todo está conectado. Claro, entonces Saltillo sí se enfrentó a ese cambio y por eso tenemos todavía las familias saltillenses que están todavía viviendo esta parte donde perdieron como esa convivencia más cercana y enfrentándose a una ciudad que se transformó de forma rapidísima y mucho, porque llegó mucha gente de fuera. Estamos en ese proceso. Que nos esperen tantito, digo, denos unas décadas, eso va a pasar. Profe, también nos piden decirle buenos días, felicidades al maestro José Gavino Castillo, tantas huellas que ha sembrado en la humanidad y aquí en Saltillo. Felicidades, maestro, nos dice el nombre de la persona que lo envía, pero bueno, así los mensajes. ¿Algún estudiante, algún alumno que le haya marcado en particular? ¿Alguna historia? ¿Buena o mala? Buena o mala. Fíjate que esa pregunta sí es complicada porque yo creo que todos, yo a todos mis alumnos, a mis alumnas las quiero mucho, a mis colegas también, y yo creo que todo profesor, fíjate, ya lo puedo decir, digo, yo empecé en el 2000 a estudiar historia, ¿no? Llevo 25 años ya en esto, aunque no lo parezca. De repente se fue el tiempo. Exactamente, se fue el tiempo volando, pero yo creo que todos, yo diría que todos mis alumnos me han marcado, algunos tienen muchos problemas, otros, unos más, unos menos, mira, a veces uno recuerda o tiende esa pregunta a parecer que recordemos a los mejores estudiantes, pero no todos los estudiantes, no todas las estudiantes tienen las mismas oportunidades, no es lo mismo llegar a la escuela en un vehículo que te lleven, que agarrar el transporte público diariamente o a tener suficientes recursos económicos para poder estudiar en tu casa todo el día o tener que trabajar. Yo creo que todos, independientemente del desarrollo de su potencial es el mismo, que todos, a pesar de las diferencias que puedan tener, todos nos marcan a los profesores. Yo creo que a todos recordamos con mucho cariño, para bien o para mal, pero a todos para bien en realidad. Todos son parte de nuestra vida como profesores. ¿Qué alumno me ha marcado más? Yo creo que todas y todos. No podría decirte alguno en particular. Profe, ¿de dónde sacas toda esa emoción y toda esa pasión que le pones a lo que haces? Fíjate, me gusta, creo que
Creo que una de las cosas que uno que tiene que hacer es ser positivo siempre ante todo en la vida. No puedes, digo, hoy en día que vivimos en tiempos de ansiedad, depresión, me parece que lo mejor que podemos hacer todos al levantarnos es poner una sonrisa en la cara, arreglarte, dar lo mejor que puedas en tu día y empezar, por supuesto, viendo Despegar con Chuchuy, ¿no? Hay que prender la televisión, Tráigale un café Despega con Chuchuy, por ¿Qué te favor, tomas? y arrancar el día con muchas ganas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer y dar todo lo que puede. Digo, uno, desde donde esté, todos aportan a que el mundo sea mejor. Si vendes algo en la calle, si conduces un programa de televisión famoso, si eres un profesor, si eres ama de casa, lo que sea, desde donde estés, me parece que uno tiene que poner su granito de arena, ¿no? No, claro, por Entonces, eso hay siempre que levantarse insistimos, con todas las ganas. siempre insistimos que hagas lo que hagas siempre y cuando sea una actividad lícita, legal. Exactamente. Porque Haz de tu nombre una marca, Detalle. porque luego hay unos rufianes que también hacen de su nombre una marca, pero nomás haciendo daño. Completamente de acuerdo. No, pues sí, hay que hacer lo mejor que podamos, desde donde podamos, y además, una de las cosas que a nosotros nos motiva mucho como profesores, como profesoras, es que formamos capital humano. O sea, no es lo mismo, no sé, cualquier otra profesión donde también tienes un impacto, que de repente sabes que a las personas que tú les estás enseñando, pues el día de mañana van a ser también profesores. Claro. O buscas que por lo menos lo que sea que como vayan a ejercer, pero que sean mejores personas, más críticas, más conscientes. Eso es lo que estamos buscando todo el tiempo desde las aulas. Profe, ¿usted qué le falta por hacer? ¿Qué proyectos vienen en puerta? Me considero muy chiquito, fíjate. De hecho, no, claro, Sí, sí. todavía siento que me falta mucho. Digo, tengo profesores impresionantes, ¿no? Ahí tenemos en la facultad a profesores que tienen trayectorias larguísimas y muy importantes, como el doctor Carlos Manuel Valdés. Ya lo hemos tenido aquí. Claro, que son profesores que tienen ya muchos años, muy ligados a los problemas comunitarios, que han aportado muchísimo a Saltillo y a la región. Y así también tengo colegas en Nuevo León y en Tamaulipas que son buenísimos. Entonces, ¿qué me falta? Me falta lograr, con el paso del tiempo, aprender ¿Qué como ellos han proyectos aprendido. vendrán en el Fíjate corto mediano que vienen plazo? cosas de difusión. Me interesa mucho la difusión, la divulgación de la historia, que es uno de los temas que a mí me gusta muchísimo porque creo que hay un problema enorme. La academia se ha distanciado mucho de la sociedad. Entonces pareciera de pronto que lo que hacemos en la academia está reservado allá, escondido, y que fuera algo que nada más es para especialistas, y no lo es. Se supone que la universidad pública está para servir, aportar, para atender, para aportar. para Entonces servir. yo hacia allá va a migrar en buena medida lo que haga en los siguientes años. Eso por un lado, y por el otro, pues tiene que ver con desarrollar proyectos sobre el noreste mexicano, que creo que es un territorio riquísimo, tenemos una historia maravillosa y tiene una cualidad que yo siempre destaco, que no tienen otros estados, porque si yo soy de Veracruz, ¿no? Si tú haces historia de Veracruz, puedes hacer historia de Veracruz. Si haces historia de Querétaro, puedes hacer historia de Querétaro. De Michoacán, historia de Michoacán. Si haces historia de Coahuila, no puedes hacer solo historia de Coahuila sin pensar en la enorme relación que tienes con Nuevo León, con el sur de Texas, con el propio Durango, etcétera. Siempre nos obliga a pensar también de forma colectiva, en conjunto. Y eso es muy bonito, porque además entiendes que nuestra historia es una historia compartida. No, y todo lo que ha incidido la historia de Coahuila en la historia de México. Además, por los personajes que por hemos supuesto, tenido. personajazos que tenemos, ¿no? Madero, Carranza, pero esos son de repente como que uno dice, uff, los más. Pero tenemos una serie de personajes también desde el sector del pueblo, ¿eh? O sea, tenemos a mucha gente común, como luego decimos, que han hecho gran parte, que han dejado huella en la historia y que no son considerados todavía. No Pero hemos sido muy injustos con los personajes, porque, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy claro, en el Panteón de Santiago hay una rotonda que antes era de los hombres ilustres y que luego pasó a ser de los coahuilenses distinguidos. Y a unos metros está otra rotonda de los revolucionarios destacados, pero totalmente abandonada. Sí. Al único que le llevan flores es a Francisco Cos, pero bueno, quizá muchos familiares ya no existan, pero las autoridades deberían de tenerla en un excelente nivel de mantenimiento y con mucha más historia a la mano, ¿no? Fíjate, y ahí lo uno con lo que decía Edith, ¿qué nos falta por hacer, no solo a mí, sino a todos los historiadores en Coahuila? Es precisamente poner sobre la mesa y rescatar estas memorias. Porque también, acuérdense que desde el siglo XX, como la revolución se volvió prácticamente un mito fundador de la identidad nacional, pues era el hecho histórico que había que rescatar, ¿no? Entonces, por eso tenemos ciertos personajes
que los hemos hecho bastante grandes, ¿no? Y de los cuales se ha escrito mucho, pero hay muchos personajes de los que no. Y de esos personajes todavía nos hace falta mucho por rescatar, porque además Coahuila tiene una memoria histórica fenomenal, ¿eh? Entonces vale la pena y que también. nos aportan el sentido de pertenencia. Claro, ¿no? claro, y vale la pena rescatar a esos personajes, ¿no? Tienen familias, tienen herederos, construyeron escuelas, construyeron muchas cosas de la ciudad que a veces no tenemos en cuenta. Claro. Entonces hay que también rescatar esas memorias que son importantes. Muy bien. Maestro, pues es un honor tenerlo aquí. No, hombre, el honor es mío, Jesús, por supuesto. Y por favor, cuando haya algo interesante que usted nos diga, esto lo debe de conocer la audiencia con toda confianza, usted nos marca, hacemos un espacio y privilegiados y muy honrados de que colabore con nosotros. No, hombre, honrado yo. Muchísimas gracias por la invitación, Jesús, Edith. Con un mucho placer gusto. estar con ustedes en su Igualmente. programa. No se lo pierdan todos los días, por favor. Muchísimas gracias, maestro. ¿Qué se toma? 8 de la mañana con 29 minutos. Vámonos a un corte y regresamos, que tenemos mucha más información para usted la mañana de este jueves.